uno va entendiendo que el tema de ser uno no significa jugar este juego de buenos y malos, porque si yo quiero ser yo también tengo que legitimar que el otro sea el otro con todo lo que eso trae. ¿Entendés que puedes vivir en armonía con todos? En este episodio entrevistamos a Santiago Molano, fundador y director del taller. Santiago comparte sus aprendizajes de vida a través del Enneagrama como herramienta de conocimiento y crecimiento personal. Bienvenidos a Sin Receta para la Vida, un espacio para compartir experiencias de vida de personas que lograron la autenticidad a través de su búsqueda personal. Búsqueda que necesariamente fue en contravía de todos los estándares y estructuras sociales. Acá encontrarás historias de todo tipo, deportistas, artistas, empresarios y activistas. Historias reales en donde los invitados nos muestran una faceta muy genuina de su esencia y nos regalan la oportunidad de conocer más a fondo la otra cara del éxito y lo que vivieron antes de llegar allí. No te pierdas todos los viernes historias llenas de vida. Soy Sara Barrientos y te invito a seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente de todos los invitados que tendremos en cada episodio. Santi, bienvenido a Sin Receta para la Vida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal eres para la cocina? Me encanta. Sí. Sí, yo creo que es mi sueño frustrado. Cocino en mi casa con frecuencia. Me encanta el desayuno a mis hijas. Es una de las, yo las despacho por la mañana al colegio, pues siempre que estoy en la casa procuro hacerlo. Y para mí como que cocinar también es una forma de expresar afecto. Entonces desde muy chiquito me ha gustado y he tenido como sensibilidad por el tema. Entonces rico estar acá. Hoy vamos a hacer un desayuno vegano, unos huevitos de tofu que te va a enseñar a hacer súper fácil y un croissant de la bakery. ¿Conoces la bakery? Sí, me encanta. Y me parece una nota también aprender a hacer desayuno vegano. Siempre he pensado que del veganismo la parte más complicada es el desayuno, porque a mí me gusta mucho el huevo. Sí, es verdad, reemplazar el huevo es muy difícil. Es bacano aprender. Pero hoy vamos a aprender y aparte vamos a cocinar, vamos a conversar de la vida, que te Estoy gusta listo. También, ¿no? Sí, me conversar. gusta. Me gusta conversar. No me gusta mucho conversar con cámaras al frente, pero conversar sí. Entonces vamos a tratar de hacerlo mejor. Yo he sido muy reservado con mi intimidad. Y para mí básicamente ha sido es una forma como de cuidar sobre todo a mi familia. Porque el día que yo tomé la decisión de estar en el tema de redes sociales, que para mí fue todo un reto, esa decisión pues no involucra ni a mi esposa ni a mis hijas, ¿me entiendes? ¿Dónde está la línea en la cual, si bien yo siento que lo que yo comparto tiene que ver es conmigo, no es una exposición que involucre a otras personas que realmente no tienen, digamos, nada que ver con lo que yo hago? Entonces, pues ahí como que esa ha sido la línea de no buscar como exponerme, pero bueno, no, aquí estamos para abrir el corazón. A conocerte un poquito. Sí, pues para contar lo que hay para contar. Santi, a mí me encanta empezar el podcast con esta pregunta porque definitivamente cada que entrevistamos a alguien ve la vida muy distinto. Y hoy queremos saber para ti qué es la vida. Mira, ¿vos conoces la información de Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Smedley? Bueno, a mí la información de Escuela de Magia me cambió por completo la percepción que yo tenía, digamos, de la vida en sí. Entonces hoy para mí, como yo veo la vida, es como un colegio al que venimos a aprender las cosas que necesitamos aprender dentro de nuestro proceso, digamos, de desarrollo evolutivo. Y como yo entiendo ese proceso de desarrollo evolutivo, es que nosotros venimos aquí a poder identificar de dónde venimos. Es como que podamos, a través de un proceso de limpieza mental, poder identificar en nosotros mismos esa fuente que es el origen de la vida y que es parte de todo. Entonces, en la medida que yo aprendí a ver la vida así, empezaron a pasar como cosas bacanas. Primero, porque entendí que todo lo que pasaba, que las personas que llegaban a mi vida, que las circunstancias que sucedían, tenían como ese propósito pedagógico. Entonces dejé de entretenerme tanto con la circunstancia o con la vaina o con tener la razón y empecé a tratar de dirigir un poquito más la atención hacia lo que pasaba conmigo, por qué me dolía lo que me dolía, por qué me gustaba lo que me gustaba, por qué me asustaba lo que me asusta. Y digamos que eso me ha permitido como pelear menos con la vida y disfrutarme más lo que llega. Entonces yo diría eso, que la vida para mí es como un colegio y que estamos acá un ratico para aprender. Ahí tocaste un tema y fue como lo que nos pasa en la vida, como en este contexto material en el que estamos y hace mucho tiempo quería hacerte esa pregunta porque de alguna forma yo
tuve una formación muy espiritual, desde la meditación, desde reconocer como unas energías y unas situaciones que están por fuera de nosotros. Y te quería preguntar, ¿tú qué piensas de eso o cómo ves como ese otro plano? ¿Crees en él, no crees en él o definitivamente para ti la vida es lo que nos pasa aquí y ahora? Es que yo creo que lo material entendido como lo manifestado y lo inmanifestado hacen parte de lo mismo. Es decir, todo lo que nosotros reconocemos como materia y que existe ocupa un lugar que está vacío. O sea, que quiere decir que eso que está vacío también existe y cumple una función. Ahora, más allá de eso, hay una cosa que yo siento, Sara, que está pasando y que es jodida, y es que hay muchas personas que asocian el desarrollo espiritual con la negación de las experiencias materiales y con la búsqueda de algo como del más allá. ¿Sí me entendés? Sí. Y si la vida es un colegio, pues significa que todo lo material, o sea, esto, mi cuerpo físico, mis sentimientos, mis emociones, mi pensamiento, mi trabajo, mi salud, hacen parte de lo que yo necesito aprender. Ahora, todo eso podríamos decir que está envuelto dentro de un orden. Y ese orden es el que a nosotros se nos dificulta reconocer. ¿Por qué? Porque para nosotros ese orden no existe, porque cada vez que las cosas no son como nuestra mente nos dice que deberían ser, entonces nosotros pensamos que la vida es un mierdero. Y hay como una negación constante de esa inteligencia superior, energía, como cada quien la quiera llamar. Yo creo que la mayoría de gente le gusta llamarle a eso Dios, pero nosotros hemos creado un Dios caricaturizado. Lo que nosotros pensamos o la idea de Dios que hemos construido es que Dios es como nosotros. Entonces nosotros creemos en un Dios que juzga, que señala, que premia al que es juicioso, que castiga al que está mal, es decir, un Dios caprichoso, susceptible, como somos nosotros. Pero que está por fuera de nosotros. Y que no tiene nada que ver con nosotros y que ese man está por allá y que lo importante es encontrar cómo le gusta, si puta que uno le reza. Ay, por favor, edítame esa parte que yo no quiero pues ahí que me vayan a encender ahora a decirme que yo soy quién sabe quién. Pero digamos que cuando uno a ese Dios caricaturizado, ¿sí?, lo usa para justificar tu ignorancia, tu arrogancia, tu idea de cómo deberían ser las cosas, para justificar tu victimización y para darle una explicación al mierdero que es tu vida, es la embarrada. Ahora, también pensar que para uno poder identificar ese Dios hay que negar esta experiencia material, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. El punto es que yo creo que en la medida que uno va haciendo su propio trabajo, empieza a tener una conexión con eso más elevado, pero a través de esto más cercano. Es decir, aprendes a identificar a ese Dios en tu cuerpo, en tus alimentos, en tu relación con el otro, en el tráfico, en los árboles, en los animales, en el día a día, en lo que se te dificulta también. Entonces, en la medida que uno va como haciéndose cargo de cositas, es como si se fuera desbloqueando taras en nuestra mente que nos permiten cada vez reconocer cosas más sutiles, porque yo siento como que se afina la comprensión y de esa manera también los sentidos. Entonces tú empiezas a ver cosas que tal vez antes no veías porque estabas muy concentrado, no sé, o en la plata, o en tener la razón, o en los celos, o en los miedos, o en una cantidad de cosas que a nosotros nos distraen mucho de eso. Pero yo sí creo que eso más grande existe sin duda. Yo creo que el mensaje se ha desdibujado y distorsionado a través de los años, porque la espiritualidad precisamente invita a eso, y los grandes pensadores o los grandes seres de luz que han atravesado la tierra, incluido Jesús, ha hecho invitaciones de ese calibre. O sea, el reino de Dios está dentro de ti, no está por fuera de ti. Levanta una piedra. Yo no soy católica, quiero hacer esa aclaración, pero soy gran fan de los mensajes originales de él como ser. Y creo que hay un montón de mensajes que vuelven a lo que estás diciendo. O sea, no creo que está por fuera. Buda lo hablaba en muchos lenguajes, diciendo todo está por dentro de ti, todas las respuestas están dentro de ti. No te idealices o no te identifiques a través de todas esas cosas que tienes por fuera, sino que todo está en mirar para adentro, que finalmente es como la invitación que haces tú con esta información que brindas, que ya nos vas a hablar un poquito más de ella, pero al final todos yo creo que mandan el mismo mensaje, sino que el voz a voz y ese teléfono roto de generación en generación y de ¿sabes? Como de institución tras institución ha distorsionado un montón el mensaje original. Cuando dicen que cuando el alumno está listo el maestro aparece, tiene que ver con eso. O sea, finalmente, más allá de las instituciones son personas. Y
las instituciones representan lo que nosotros como especie hemos comprendido y lo que nos falta por comprender también. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que también hemos caído en esta idea como de satanizar la institución en vez de decir, hey, con esa institución yo qué estoy haciendo, porque finalmente los mensajes están y cada uno los interpreta desde su nivel de comprensión. Entonces, pongamos el ejemplo de la misa. La misa es espectacular, si vos vas a misa y prestas atención, ahí te están diciendo todo de esto que estamos hablando. Lo que pasa es que yo desde dónde lo voy a interpretar, desde mi nivel de conciencia, y voy a usar la información para reafirmar lo que yo ya sé. ¿Qué quiere decir? Que finalmente no terminamos usando esos espacios para aprender. Porque aprender es particularmente incómodo en la medida que la única forma en la que nosotros podemos aprender es reconociendo nuestra ignorancia y es saliendo de la zona de confort de lo que nosotros ya sabemos. Entonces mira que en el fondo en todos hay como esta idea de que yo ya sé. Y lo que vivimos buscando es información que reafirme eso que ya sé. Porque inmediatamente me dicen que es otra cosa, yo me cierro. Entonces todos tenemos un poquito de eso. Y para todos siempre será más cómodo ver eso en otro. Entonces en la iglesia, en la gente que es rígida, pero es que esa rigidez, esos sesgos, cuando te molestan, es porque de alguna forma también hacen eco en vos, porque también en tu forma de ver la vida, por bonita que suenes de tus argumentos, también hay rigidez, también hay arrogancia y también hay terquedad. Entonces yo creo que todo en el fondo le va a uno como mostrando matices en lo que voy y en lo que me falta por aprender también. Bueno, Santi, yo voy a empezar a hacer aquí nuestro desayuno. Voy a hacer un hogadito, pues que ya está hecho, lo voy a poner a calentar. El hogadito básicamente es cebollita, tomate, aceite de oliva, sal, pimienta, y más tardecito le voy a incorporar el tofu. Este se llama tofu firme, se lo vamos a ir echando así. ¿Quién es Santiago? ¿Cómo fue el proceso de Santiago de llegar hasta donde está hoy, de tener la sabiduría y la información que tiene hoy para compartirla con el mundo? Pues yo siempre digo lo mismo, es un tipo común y corriente. O sea, Todos somos comunes y corrientes. No, me refiero es que, pero mira que hay una cosa que pasa, cuando vos te dedicas a este tipo de vainas, la gente automáticamente se hace una idea como de, mira, o sea, esa sabiduría, cuando me dices yo, puta, ¿cuál? O sea, porque es que en la práctica yo no soy un libro de autoayuda, ¿sí me entiendes? Yo hablo así, a mí se me dificultan cosas, yo me emberraco por pendejadas, o sea, yo todo el día digo, puta, vení, yo escribo lo que escribo por la mañana y de verdad el mediodía me está pasando esto. Entonces, cuando te digo es un tipo común y corriente es en ese orden de ideas. Yo creo que mi proceso de aprendizaje fue casi que una respuesta de sobrevivencia. Yo llegué a niveles de saturación muy joven, o sea, de realmente cuestionarme muy profundamente como, puta, ¿para qué estar vivo? O sea, yo siempre he dicho que yo nunca consideré el tema del suicidio digamos, con seriedad, porque siempre sentí que no tenía el valor. O sea, puta, yo he sido muy cobarde, o sea, me da miedo hasta los exámenes de sangre. Yo decía, puta, me voy a suicidar. Pero muchas veces pensaba, ojalá yo tuviera las pelotas para tirarme por aquí, porque esto me parece una mierda, estoy mamado de pasarla mal. Mis relaciones eran un desastre, el cuidado de mi salud era un desastre, o sea, me fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día, tomaba trago todo el día, era mal amigo, era mal novio, Sí reconocía que tenía una cantidad de capacidades, pero al mismo tiempo como que esas capacidades para mí eran un peso, ¿me entiendes? En el sentido que yo decía, ¿para qué me dan esto si yo no sé qué hacer con esto? Entonces no tenía disciplina, no tenía... Estamos hablando de cuántos años tenías como esas situaciones. Yo digo que yo me acuerdo de haber sido un niño muy, muy feliz hasta un punto y después es como si yo me hubiera dedicado 100% a hacer de mi vida una tragedia. ¿Sí me entendés? Entonces empecé a crecer como con la idea de que la gente no me quería, que mi mamá no me quería, cosa que no era así, que mi papá no estaba cuando sí estaba, tenía una hermana y lo único que hacía era joderle la vida, hacer la vida miserable. Desde muy chiquito empecé a compararme con todo el mundo, pero con un ojo muy selectivo. Es decir, yo siempre me comparaba viendo en lo que los demás eran mejores para sentir como lástima o como rabia hacia mí, y empecé como a construir una idea de no ser suficiente, muy jodida, que a los 24 años, yo digo que esto duró como hasta los 24 años, me llevó a tener como resultados muy malucos, o sea, pero de realmente ir muy mal, ¿me entendés? Y de encontrar solamente, digamos, alivio a eso mal que vivía en escapes muy nocivos. Entonces lo que te decía, vicios, fiesta, relaciones superficiales, como una cantidad de cosas que eran como el pedacito en el cual yo me anestesiaba para no sentir lo otro. Ahí te puedo hacer un paréntesis porque yo creo, y me gustaría hablar de ese tema,
como si tú miras por un retrovisor hoy con la información que tienes y de alguna forma interpretas esa experiencia personal, ¿por qué ¿por qué los seres humanos tenemos esa tendencia? Y me refiero a los seres humanos porque tú me cuentas la historia y yo siento que me estás contando la historia de media humanidad. Si nosotros nos ponemos a pensar en todos esos traumas de nuestra infancia, yo en mi caso he hecho ese trabajo como de volverme a hablar con mi mamá y decirle, oye, siento que en este momento de mi vida me pasó esto, me pasó lo otro, y llegamos en un diálogo, yo con mi mamá, yo con mi papá, yo con mi hermana, y me doy cuenta que todo eran fantasías en mi cabeza porque las cosas no pasaron así de grave como yo las fabriqué, sino que fue esa victimación mía de mi papá no estuvo, mi papá no me escuchó, mi mamá esto, mi mamá lo otro. Y creo que hablando, y pues tú debes tener un contexto más amplio de lo que te estoy diciendo, ese es el factor común de alguna forma en esa búsqueda, sí, que nos damos cuenta que de verdad la mayoría de las veces no fue tan grave. ¿Por qué pasa eso? Mira, lo primero es que no haya pasado, es decir, todo eso pasó y todo eso sí fue grave para lo que fuiste. Ok, sí. ¿Sí o no? O sea, sí, porque es que... Sí, porque hoy en retrospectiva ya tengo la madurez, entonces no lo veo tan grave. Entonces lo estás viendo, digamos, desde un nivel de conciencia que no tenías en ese momento, eso es lo primero. Entonces uno sí tiene que legitimar que, digamos, para ese niño que fuimos, es que para un niño, digamos, de 4 años, la exigencia de su mamá nunca la va a poder asociar, hey, esta señora quiere lo mejor para mí. Sí, sí, no, o sea, es muy difícil para ese niño explicarle eso. Ahora, este adulto de 41, si es capaz de decirle a ese niño, hey, lo que te estaban tratando de hacer era lo mejor que esa señora podía hacer con la información que ella tenía. Entonces, soltá ese dolor pendejo, déjate de hacer eso a vos mismo, ¿sí? Y aprende y entender que tuviste la mamá que necesitabas para que a vos pudieras generar esta conducta y de ella puedas aprender lo que estás aprendiendo hoy. Entonces, ahí es cuando uno mira para atrás y digamos que las cosas tienen sentido. Y hay una tendencia a la que se habla mucho y terapéuticamente de este cuento, digamos, de sanar la madre o perdonar a los papás. Que yo, puta, ¿perdonar de qué? O sea, tu papá y tu mamá, independiente de lo que hayan hecho, hicieron lo mejor que podían. Entonces, sanar la madre o sanar el padre no es más que entender por qué tuviste el papá y la mamá que tuviste y entender ese fenómeno no como algo aleatorio, sino como un diseño perfecto para que instalaran en vos las cosas que vos tenías que venir a aprender. El día que uno entiende eso, vos lo que estás haciendo es sanar el pasado, o sea, en el sentido que vos ves el propósito pedagógico de todo, entonces tu historia deja de ser trágica, así haya sido un mierdero, pero cuando la ves para atrás decís, si no hubiera sido por ese mierdero, yo no estaría aprendiendo lo que aprendió, y entonces aprendes a sentir gratitud por eso, pues no de dientes para afuera, pero yo conozco mucha gente, ay, yo agradezco, pero mi vida sigue siendo una mierda y sigo repitiendo las mismas cosas, ¿sí o no? Entonces yo agradezco, ¿por qué? Porque hoy puedo ver en mí, desde lo que aprendí, que estos resultados que tengo hoy no podrían ser posibles si no hubiera pasado esto. Exactamente. Entonces... Como cuando uno se gradúa de la universidad y le supo a Cacho las materias que le supieron a Cacho, pero se graduó y entendió que si no fuera por esas materias no hubiera aprendido. Pero ahí también te quiero sembrar una semillita, sí, para que la aclaremos, o qué pensás. ¿Tú crees que definitivamente, ya que eres padre, hay algo por hacer en esos momentos o simplemente la toma de conciencia puede llegar en ciertos momentos de la vida, de la adultez del individuo, o podemos hacer un trabajo previo para que tomemos conciencia desde antes? Mira, yo lo que creo es que el único trabajo que uno puede hacer como padre es hacerse cargo de uno y de sus vacíos y entender que también es totalmente egoísta y limitado este cuento de yo voy a ser un ser de luz para que mis hijas vivan en plenitud y en plena conciencia. Yo soy un ser humano común y corriente, es decir, lo único que tengo claro es que la va a cagar. O sea, no, lo tengo clarísimo. Ahora, como tengo clarísimo que eso va a pasar, lo que sí puedo hacer es estar atento para que mis cagadas, para que no tengan que ser más de lo necesario. Si yo aprendí por qué tengo que hacer unas cosas que no tienen sentido para mí, ¿de acuerdo? Ahora, entre más trabajo personal haya, uno lo que podría decir es que para sus hijos el proceso de aprendizaje va a estar menos apalancado en el sufrimiento y más en la comprensión. ¿Sí o no? Porque digamos que para ellos va a ser natural. Entre más limitado esté yo, más reactivo va a ser el entorno del niño. Por ende, su mecanismo de defensa, que es el ego, va a ser más grueso. Entonces, en la medida que yo entiendo eso como padre, me doy cuenta que el trabajo no debe estar enfocado hacia el niño, sino hacia mí, hacia mi conducta, que es todo un reto, pero al mismo tiempo es lo más bonito de ser papá.
Solo que cuando vos te pones a ver, la mayoría de gente, yo lo veo, por ejemplo, la gente que me escribe a mí, ¿por qué no hacen talleres de padres? En el fondo lo que quieren son herramientas para maestrar los chinos. Es decir, yo lo que quiero es que me den una técnica mágica para que mis hijos se porten como yo quiero, para que yo pueda estar bien. Es decir, para que mis miedos estén tranquilos, para que mis necesidades, mis vacíos y mis carencias se suplan. Y la información, dentro de lo que yo entiendo, es todo lo contrario. Es primero entender que los hijos no son míos, que lo que vienen a aprender es lo que ellos necesitan y que en ese orden de ideas también vienen a enseñarme a mí a aceptarlos y a respetarlos como son. Y eso es todo un trabajo, eso suena bonito, pero es todo un trabajo para hacer. Yo tengo como un lema con mi hija, que también lo trabajo todos los días, suena muy fácil, pero pues todos los días la vida me pone retos, y yo siempre he dicho que lo que yo más le quiero dejar a ella es la libertad de ser ella misma. Sin embargo, hablabas de domar y amaestrar a los hijos, y creo que finalmente es imposible que no nos terminemos domando y amaestrando, así sea un poquito, porque el simple hecho de mostrarles nuestra forma de ver la vida va a tener en ellos una reacción inmediata. Ejemplo, yo soy vegana, yo siempre he dicho, si Mar no en algún momento de la vida elige comer animales, pues será su decisión y estoy en paz con eso, sí. Pues creo que estoy en paz con eso hasta que llegue el momento. Otras personas le quieren inculcar a sus hijos ciertas religiones, yo no creo en ninguna religión. Otras le quieren inculcar a sus hijos X, Y o Z, pero al final del día ese tratar de mostrarles nuestra forma de ver la vida finalmente también es como... Sin duda. Meterlos a ellos ahí como en un cajoncito. Total. Es que por eso te digo que tal vez la mayor arrogancia que puede tener un ser humano es como desarrollar la idea de pensar que yo ya no soy ignorante. ¿Sí? Cuando al revés yo tengo que ser consciente de eso. Claro, yo también tengo mi propio sesgo. Digamos, en mis creencias también hay limitaciones mentales, sin duda alguna. Entonces, cuando las ves, entendés dos cosas. Uno, que yo estoy haciendo mi camino. Entonces, pues yo no me la puedo dar de Buda, pues si yo fuera Buda, pues no estábamos cocinando aquí. ¿Sí me entiendes? Probablemente estaríamos meditando y conectados con otra fuente. Pero si vos y yo estamos aquí, es porque nosotros estamos aprendiendo otras cosas que tienen que ver con eso. Entonces, el día que yo entiendo eso, también entiendo que si bien estén en mí, eso no significa que yo tengo el derecho de imponerlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando mis hijos me piden información, yo lo que digo es, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y de eso tú tienes total libertad, ¿para qué? Para tomar lo que te corresponda o para verificar por ti mismo lo que tenga que ver con eso. Ahora, cuando yo hablo de domar, me refiero a imponer como verdades nuestras limitaciones mentales. Okay. Distinto es que pedagógicamente como padres sí nos corresponde acompañar el proceso de mostrarle a nuestros niños y a nuestros niños y a nuestras niñas que el universo tiene un orden y que existen unas leyes y que no solo están en las leyes humanas, sino que efectivamente, digamos, nosotros estamos dentro de un sistema creado dentro de este colegio que hemos creado los seres humanos, donde efectivamente hay cosas que pasan. ¿Qué quiere decir? Que tú sí le tienes que enseñar a tu hija que, por ejemplo, que si se tira del balcón no va a volar, ¿cierto? No sé, que no puede jugar con el balón contra el piso porque abajo hay vecinos, que si está en un avión y patea la silla, pues esa persona no es el cuento de que, ay, es que son niños. Sí, claro, son niños, pero existen otras personas. Exactamente, que si no cuidas de tu salud a través de tus alimentos te vas a enfermar, que tu libertad llega hasta donde empiezas a afectar la de los demás. Más que amaestrar, sí es acompañar el proceso de que ellos entiendan que en la medida que ellos aprenden a hacerse cargo de ellos mismos, por correspondencia, entonces van a recibir lo que dan y no al revés. Pero la mejor forma de enseñar eso es que lo vean en nosotros. Y es que nuestros hijos, yo seguramente lo has visto, yo lo he visto con mis hijas, a mis hijas les importan un culo mis discursos. Sí, o sea, mis hijas no leen lo que yo escribo, mis hijas no van a mis talleres, mis hijas están viendo mi comportamiento todo el día, eso es lo que graban. Y desde su conducta me muestran una cantidad de cosas mías que a mí me cuesta ver. Entonces eso es lo más bacano de ser papá, cuando yo digo, pues claro, pues eso es lo que ha visto. Entonces es muy lindo porque cuando uno sabe que uno educa desde el ejemplo, la conducta de los hijos siempre nos están dando pautas de qué tenemos que trabajar acá. Entonces en vez de corregirla allá, yo lo que procuro es hacerme cargo acá y después acompañar el proceso allá. Santi, volvamos, esto ya se está calentando aquí, delicioso, ya vas a ver que en un segundito esto empieza a oler delicioso. Ya huele, a mí ya me huele. Y eso que yo no huelo. Volvamos a ese momento porque hice un paréntesis que se alargó mucho, pero volvamos a ese momento donde te estabas cuestionando, donde de alguna forma nos estabas contando que todos esos resultados en tu vida pues
te llevaron como a un estilo de vida no tan chévere. Sí. Y te empezaste a cuestionar, ¿qué pasó en ese momento de tu vida? Que llega... O sea, además es muy chistoso. Yo vivía como un culo, pero estaba convencido que yo era un genio. Es decir... ¿Vivías en dónde? Porque Santi es caleño, para la sorpresa de todos. Bueno, sorpresa no, habla recaleño, pero vive Soy en caleño, Medellín. pero en ese momento vivía en Bogotá. Ok. Yo empecé a trabajar desde muy chiquito. O sea, desde los 18 años empecé a trabajar tiempo completo. ¿Y en qué trabajabas? Trabajé en una compañía de financiamiento comercial vendiendo créditos de vehículos. O sea, sos financiero. ¿Cuál es tu carrera? No, cero, o sea, comercial. Pues yo Comercial. desde chiquito fui como metido a grande. Ok. Entonces, de ahí me fui a trabajar en multinacionales, también en las áreas comerciales. Y digamos que a los 24 años yo tenía un cargo exitoso. 4 personas me reportaban, la empresa me daba carro y supuestamente yo era un putas. Y mi vida era un desastre, ¿sí o no? O sea, es decir, yo era un desastre absoluto. Y vivía con un vacío. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho los domingos. Me acuerdo mucho la compulsión por fumar. Me acuerdo mucho los guayabos, por ejemplo, ese vacío después de una fiesta. Está horrible. Fui bulímico muchos años. Me acuerdo mucho de la relación de la comida y esa necesidad como de comer y comer, como hoy en día lo entiendo como una sensación desesperada de algo que me aliviara como emocionalmente, esa sensación como afectiva en mi vida. Me acuerdo mucho la necesidad de tener la razón, o sea, cómo me mataba yo por los argumentos, cómo descalificaba a la gente, cómo para mí todo el mundo era bobo, el que no pensaba como yo. Es decir, me acuerdo de una versión mía que yo digo, uy, puta, qué man tan harto, qué man tan pesado. O sea, hoy en día eso me ha llevado a que me pase una cosa muy bonita. Y es que vos no sabes lo que yo valoro las personas que han estado en mi vida desde ahí. Porque, o sea, hoy es más fácil. Digamos que yo sigo teniendo vainas, pero digamos que hoy estoy un poquito más limado. Pero es que los que estuvieron allá sí probaron mucha finura. Y, puta, haberse aguantado un man tan maluco. O sea, es que yo odiaba vivir conmigo. Imagínatelo cómo era para el resto. Entonces, de ahí, un día un amigo me dice, oiga, hay un taller que se llama El Viajero Interior. Y yo, por supuesto, odiaba todos estos temas. O sea, si vos me hubieras preguntado a los 24 años, vos, ¿qué es lo que te parece más cursi? O sea, por trabajo, como en esa época no existía influencer, si no hubiera hecho influencer, pero como eso no existía en mi época, entonces yo decía, facilita, pues, como esas cosas del ser y todo, a mí eso me sabía mierda. Superación personal. Pero no. Y entonces me dicen esto y yo digo, no, pues estás loco. O sea, no hay ninguna posibilidad en la vida de que yo haya una huevona de esas. Pero este man era un man que yo admiraba mucho porque tenía una vida muy bonita, o sea, y muy bonita en el sentido que era un tipo como con una energía distinta. Entonces yo dije, hombre, pues puta, si este man me está diciendo eso no puede ser tan malo. Y me acuerdo mucho de sus palabras. Él me dijo, mire, si yo no hubiera hecho esto que le estoy recomendando, ¿sí? Hace 13 años, él había hecho eso hace 13 años, yo estoy seguro que yo hubiera sido un huevón. Y yo creo que en el fondo lo que me estaba diciendo es usted es un huevón y no se ha dado cuenta, ¿sí o no? Pues yo tampoco me he dado cuenta hasta ese momento. Mi arrogancia haya dado como una tregüita y yo no entiendo cómo yo dije que iba a ir. Además porque no solo me pasaba eso, sino que estaba quebrado. Y si bien yo llevaba para ese momento 6 años trabajando y me iba bien, me echaron del trabajo y no tenía con qué pagar el arriendo del mes entrante. Porque todo me lo había gastado en fiesta, en blue jeans y en cosas que no necesitaba. Entonces me acuerdo que yo le había pedido a un amigo plata para la arriendo y le había dicho, estoy sin trabajo, no sé cuándo te va a poder pagar. Entonces yo estaba deprimido, la novia me había dejado, se había ido con otro, mejor dicho, o sea, arropado por la mierda. Y tenía el cheque del arriendo. Y cuando voy a averiguar cuánto costaba este taller, costaba 15.000 pounds menos de lo que costaba el arriendo. Entonces yo era arriendo taller. Y yo no sé por qué dije taller. Eso te iba a decir, o sea, como que no ¿Por fue bruto? una salida, no, bruto, no. No, sí, claro, no, es que en ese momento no fue una decisión consciente, o sea, ¿cómo sería de bestia? O sea, ¿cómo sería de bestia que dije, taller, ¿cuál arriendo? O sea, totalmente irresponsable, porque es que si vos decís, en ese momento no fue que dije, ay, sí, yo necesito cambiar mi vida y lo más importante es lo que va por dentro antes de dónde vivir, no, pura mierda, o sea, para mí fue un mecanismo de escape. Lo que pasa es que cuando llegué allá y lo que me encontré fue con todo mi mugre, con ese mugre que yo nunca había querido ver. Entonces, para mí fue un tramacazo, como entre lo que yo creía que era y la realidad. Fue un tramacazo durísimo, pero súper liberador. Porque como que yo dije, ay,
puta, ya entiendo por qué. O sea, es como que apareció para mí la claridad de por qué yo vivía como un culo. Porque es que yo sabía que vivía como un culo, pero no entendía por qué. Y cuando entendí el por qué, y entendí que ese por qué tenía que ver exclusivamente conmigo, fue como que yo dije, puta, qué alivio. Un peso de encima. Pero absoluto. Entonces, eso me pasa a los 24 años, y desde ahí llevo 17 tratando de limpiar el mierdero que me encontré. No he terminado, ¿sí me entendés? Pero yo digo que a mí eso me enseñó a cogerle amor a la escoba. ¿Sí me entiendes? A entender que uno viene en esta vida eso, es aprender a barrer y que vos puedes escoger cómo. Entonces hay gente que todo el día tiene que barrer y se queja y esto tan duro y qué pereza y un tran. Yo aprendí a barrer cantando, parchado y feliz. Y hoy en día me dedico a enseñarle a la gente dónde tiene el mugre y a que ojalá también le cojan amor a la escoba, porque pues a mí sí me ha sido útil, me ha traído cosas bonitas en la vida. Santi, imagínate que, pues yo tampoco de esto he hablado mucho, pero yo he sufrido, mejor dicho, sufrí una vez de una depresión muy fuerte, incluso fue en mi posparto. Y es muy complejo eso que dices, porque uno está en un hueco, uno no sabe que está ahí. Y lo complejo es que uno siempre está esperando y deseando que le pasen cosas malas para justificar todo ese mierdero que uno lleva por dentro, y lo quiero decir con palabras y todo porque pues lo expresaste así y es así. Y cuando uno de verdad empieza como a entender que no le tienen que pasar cosas malas por fuera de uno, porque es que todo eso está aquí adentro y uno también lo puede sacar de una forma más tranquila, más amigable, sin que una tragedia pase. También me identifico con esas palabras que decías. Uno muchas veces sabía que no iba a tener el valor de acabar con su vida, entonces como que lo volvía chiste. Como que, ay, sí, yo me tiro por el balcón, ay, ojalá me muriera, ay, ojalá pasara esto, ay, ojalá. Porque uno está como tan llevado por dentro que uno en el fondo lo quiere, pero uno sabe que uno ni siquiera va a ser capaz de hacerlo. Entonces esa dolida, y al final, ¿sabes qué? Y lo he hablado con personas que también han pasado por eso, da más frustración. Como que uno saber que lo quiere, pero que igual no puede, entonces tampoco hay solución, entonces como que ese hueco cada vez es como más grande y uno se achanta mucho de hablar de esos temas, porque pues lo primero que va a sentir es un juicio de alguien: estás loca, vos lo tenés todo, no hay nada peor que le digan a una persona. La verdad. Sí, puta. Pues que pues la verdad, pero es lo único que uno no quiere oír. Sí, pero de alguna forma me refería o sea, sí, la verdad. ¿Qué voy a decir, la verdad? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando vos estás ahí, vos lo que necesitas desesperadamente es que alguien te diga, claro, con razón. ¿Sí o no? Ahora, para mí hay una frase de Anthony de Melo que me encanta y que yo repito mucho porque me costaba muchos años entenderla y hoy la veo perfecta. Anthony de Melo decía: no se debe intentar enseñarle a cantar a un cerdo, se pierde el tiempo y se estresa el cerdo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si vos estás deprimida y tenés la cabeza en ese hueco, que yo te diga que vos lo tenés todo y que eso es una mujer espectacular y que tenés salud y que estás viva y que esto es un colegio, ¿para qué? Si vos efectivamente estás así es por tu incapacidad de ver esto. ¿Está claro? Sí. Ahora, si no tenés disposición de verlo, no hay nada que yo pueda hacer por vos. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que la única forma de uno salir de ese estado es que llegue un momento donde uno diga, me mamé de comer mierda. ¿Sí o no? Es decir, es como que vos llegas y decís, no sé cómo salir de aquí, pero no quiero estar más. Y en ese momento que uno quiere estar más, ahí uno puede empezar a decir, venga, pues sí, dése cuenta que con ese mierdero, usted lo que tiene es un estanque lleno de abono, ¿sí?, para resembrar su vida. Entonces, venga, transformemos esa mierda en abono a través de la comprensión. Pero mientras una persona no quiera o no dé ese salto, no hay ninguna posibilidad. Entonces, lo que uno más odia y lo que uno más rechaza es eso, es la gente que es distinta. Por ejemplo, en esa época de mi vida, a mí la gente que no tomaba trago yo no la soportaba. O sea, si yo te invitaba a vos el fin de semana, ¿sí o no? Y yo te invitaba a tomar trago y vos no tomas trago, fue la última vez en mi vida en que yo tuve algo que hablar con vos, porque para mí vos eras una persona subnormal, retardada y poco aportante. Imagínate mi forma de ver la vida, ¿sí? Yo que quería, pues gente que viera la vida como yo. Gente que rumbeara con uno, que se emborrachara con uno, ¿no? Exacto, entiendo también. Gente que reafirmara que el problema no era yo,
O sea, que el problema era el resto y que me hiciera barra. Entonces, pues mis amigos eran, obviamente, seleccionados con ese criterio. Salvo los pocos que quedaron a través de ese proceso de depuración y que te digo, y que siguen aquí, estuvieron en las buenas, en las no tan buenas, en las regulares y en las buenas hoy hasta que la vida muestre lo contrario. Santi, en ese proceso hay algo pues, que lo hablamos hace un momentico y que pues como que lo reafirmo después de esto, y es, yo creo que uno de los aportes más grandes que podemos hacer con los hijos es darles esa fortaleza para ser ellos por encima de cualquier adversidad. Me explico. Uno muchas veces quiere salir de ahí, pero una de las cosas que más le cuesta a uno como ser es empoderarse para romper esa cantidad de estructuras con las que uno creció, nació, el hecho de terminar un matrimonio, terminar una relación, el hecho de querer vivir de una forma distinta, de querer vivir de una profesión distinta, de querer perseguir un sueño. O sea, hay un montón de estructuras y tú un día me lo dijiste en una de nuestras conversaciones, crecemos como en una jaula de oro porque pues estamos muy cómodos ahí, pero finalmente estamos en una jaula. Y romper como todas esas barras que tiene la jaula, que son cada una de esas creencias de yo hago esto porque mi papá piensa así, porque mi mamá piensa así, porque la sociedad piensa así, y yo me termino formando mi personalidad bajo ese personaje y esa fachada. Creo que enseñarles hoy a los hijos que pueden ser ellos mismos independiente si a la gente le gusta o no, y que posiblemente en el camino de ser uno mismo, como decías tú, uno va a perder un montón de gente, va a alejarse de un montón de gente que de pronto no esté de acuerdo con esa forma de ser de uno, pero también va a llegar otro montón de gente que va a vibrar con uno. Al final lo que uno termina es integrándolo todo, porque cuando uno habla, digamos, de alejarse de gente, tiene que ver con renunciar a la idea, en mi opinión, de que esas personas deberían ver la vida como vos. Entonces ya solo naturalmente con eso, como que cada cosa tiene su espacio. Por ejemplo, yo conservo muchos de los amigos con los cuales yo bebía, y muchos de esos amigos siguen bebiendo. Ahora, ¿qué amigos se fueron? Los amigos que la única motivación que tenían para estar conmigo era el trago. Entonces, el día que yo dejé de tomar, pues yo dejé de ser atractivo para ellos, ¿de acuerdo? Pero en la medida que uno tampoco, porque imagínate entonces que yo entre ahora en este juicio de pensar que yo soy mejor que ellos porque yo ya no bebo, ellos todavía beben. No, es que el que tenía que dejar de beber era yo, no ellos, ¿está claro? Entonces, en la medida que uno va entendiendo que el tema de ser uno no significa jugar este juego de buenos y malos, sino simplemente permitirle que cada persona, porque si yo quiero ser yo también tengo que legitimar que el otro sea el otro con todo lo que eso trae, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, ese día vos entendés que puedes vivir en armonía con todos. Sin embargo, que mientras en tu cabeza y en la mía no hay una información parecida, la convivencia va a ser especialmente difícil. Entonces, desde la sabiduría, ¿yo qué hago? Pues, puta, ¿para qué nos vamos a obligar vos y yo a vivir bajo el mismo techo si a mí me encanta el asado, la morcilla y hacer una marranada cada 8 días y vos estás totalmente convencida de tu veganismo y del tema, digamos, del respeto de los animales? Entonces, ¿podemos vivir en paz? ¿Nos podemos respetar? Sí. ¿Tiene sentido que hoy y yo seamos una pareja? Puta, ¿para qué sea una cantidad de manes veganos una chimba? Ahora, estuviéramos lo suficientemente trabajados los dos para que vos digas, este es mi aprendizaje, por respetar el tuyo, podemos vivir sin ningún problema, tengamos unos acuerdos para ver cómo vamos a manejar esto, ¿sí me entendés? Y eso ya mostraría un nivel de conciencia mayor, pero es que yo creo que muchas veces nosotros pensamos estar en niveles que no estamos porque además el ego le encanta hacernos como esa trampa, de hacernos sentir trabajados. Y vos todo el día a través de tu malestar, de tus reacciones, te das cuenta que puta, nosotros tenemos una cantidad de limitaciones y que lo que vamos es refinando los discursos más que la conducta. No, yo me refería a eso que acabas de decir, porque lo he sentido y de alguna forma yo siento que trabajo todos los días en mi libertad, pero también en la libertad del otro, ¿cierto? En aceptar con respeto que todo el mundo piensa diferente a mí. Sin embargo, hay momentos de convivencia y de conexión que se vuelven más bien es como hilos de tensión. Entonces lo hablabas, por ejemplo, en pareja. Yo no he tenido ninguna pareja vegana en mi vida, todas mis parejas han sido carnívoras y lo he respetado mucho y he respetado que es mi proceso. Sin embargo, no me agrada abrir la nevera y encontrarme un animal muerto en mi nevera en mi casa. ¿Sí me entiendes? Como que llegan unos puntos donde uno dice,
chévere, es tu proceso, es el mío, pero también hay como límites donde de pronto también que ya me empiezan como a afectar a mí, porque pues gráficamente el animal, el pedazo, el todo, ya es como que muchas personas tienen una filosofía de vida y se enamoran de otra persona con una filosofía y empiezan a encontrar hilos de tensión constantemente y se vuelve hasta un poquito tóxico para ambos, ¿cierto? Y tú lo hablabas en el taller de parejas que a mí me quedó también grabado y me encantó, y creo que se llama esa afinidad mental. Sí. Donde de alguna forma tenemos que tratar de no alejarnos o acercarnos desde el juicio, Sí. sino desde el amor y desde el disfrute, Sí. ¿cierto? Y ver si podemos tener 2 neveras. Pues, o sea, Sí. es decir, a ver, venga, ¿qué es más barato? ¿O me quito yo mi tara mental, sí o no? O tenemos 2 neveras y estamos en paz con que tengamos 2 neveras, por ejemplo. O efectivamente yo me doy cuenta si en la convivencia pasa una cosa que es súper bonita, y es si puedo tener el mismo respeto que tengo por los animales, ¿sí? Si puedo tener ese mismo respeto hacia mi pareja y su forma de ver la vida. Y eso que está ahí, en mi nevera, muerto, no representa, ojo, una amenaza contra mí, sino que lo que representa es la posibilidad de trabajarme para darle el mismo respeto a esa persona que yo pido por ese animal que está ahí en pedazos. ¿Sí me explico? Sí. Que es mucho más jodido, o sea, en el fondo es más jodido. Y ojo con esto porque no estoy seguro que, bueno, eso nadie lo puede hacer, pues van a decir pues que yo con esto estoy legitimando la agresión, el maltrato, el sufrimiento del animal. No, ese no es el rollo. El punto es que siempre en la vida nosotros vamos a encontrar esas líneas de tensión. Porque si el propósito pedagógico es aprender, la vida nos muestra lo que necesitamos aprender precisamente a través de lo que se nos dificulta. Y ahí es donde te digo que lo más tentador es la idea de pensar que el otro debería cambiar esa conducta para que yo esté tranquila, en vez de ver si yo puedo cambiar mi limitación mental, ¿sí?, para que estemos mejor los dos. Ahí es donde aparece el ego y dice, pero es que lo mío no es una limitación mental. Lo mío es la verdad. ¿Qué es la verdad? Que los animales no deberían sufrir. Es decir, yo estoy bien, tú estás mal. Dado que yo estoy bien y tú estás mal, yo lo que voy a hacer es enseñarte a que tú estés bien. Y en ese momento es que la línea se tensa y ahora tenemos 2 problemas. El man sigue siendo carnívoro y nosotros estamos chocando. Entonces, mira que en la práctica nosotros vivimos muy así. Santi, pero no crees, porque este ejemplo está súper interesante, no crees, y no lo quiero sesgar solo a la alimentación, pero no crees que también como seres determinamos nuestros propios límites de lo que queremos vivir y no. Ejemplo, sí. Tú nos acabas de contar pues ciertas experiencias de tu pasado. De pronto en este momento de tu vida tú dices, a mí no me gustaría estar o no sería capaz de estar con una pareja que todo el día tome, fume o tenga las conductas que de pronto yo ya sané y superé y ya veo la vida distinta, entonces también me quiero acercar a personas que la vean de esa forma. Pero es que eso se da naturalmente. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que yo entendí es que eso no se necesita intencionalmente, o sea, vos no tenés que cambiar tu criterio de selección. Cuando vos integras eso en vos, naturalmente, ¿qué pasa? Que una pelada que lo único que quiera es beber, rumbear, ¿sí me entendés? Hacer fotos y hablar de outfits, nunca le va a parecer interesante a un man como yo. ¿Cómo le va a parecer rico? Pues es que no tenemos nada que ver. ¿Sí me explico? Entonces, lo que empieza a pasar es que vos verificás en tu vida que cuando efectivamente vos empezás a cambiar la información que hay aquí, esta información lo que hace es que los resultados y la correspondencia cambien. Entonces empieza a ver como unos movimientos que además se van dando muy naturalmente. Claro, porque vos cambias tu realidad, cambias los lugares a los que vas, las conversaciones de las que hablas, es natural. Los viajes que haces y empezás a tener esas coincidencias, esas conexiones con personas que ven la vida como tú. Yo te quiero hacer una pregunta porque aquí hay muchas personas que de pronto nos están escuchando y esto es muy común y tú lo debes pues, hablar todo el tiempo y es definitivamente las personas que están repitiendo un patrón. Sí, las personas que estamos repitiendo patrones porque somos todos. Todos, listo, sí. Perfecto. Sí. Aquí yo estoy en terapia. Ustedes no saben, pero yo estoy en terapia. Todos estamos repitiendo un patrón, pero por ejemplo, estábamos hablando del tema de las parejas, cuando ese patrón se da y yo siempre termino una relación y salgo a buscar exactamente lo mismo, muchas personas dicen, ¿yo por qué
siempre doy con el mismo patrón de hombre o siempre doy con la misma relación tóxica, es necesariamente porque no hemos sanado eso y no hemos construido una nueva realidad. Sí, o sea, mejor dicho, esos son los resultados que nos muestran, lo que te digo, la brecha que hay entre nuestros discursos y la realidad, ¿no? Y otra cosa que yo he visto, y lo he visto mucho en la vida, es que en la medida que nosotros vamos sofisticando nuestros discursos, entonces la correspondencia cambia también de forma, es decir, también se sofistica. Entonces, en lo superficial, entonces no sé, digamos que antes yo tenía una pareja muy rumbera, ahora tengo uno que no es rumbero, y entonces yo digo, ay, ya aprendí. Y después pasa el tiempo, empiezan a pasar vainas y uno dice, güey, puta, es que no era ni la rumba, no la rumba, sino tiene que ver es con esto que está más profundo. Por eso te digo que todos estamos repitiendo patrones. Claro, el otro puede ser una persona muy distinta, pero me está detonando en mí exactamente lo mismo. La misma inseguridad, el mismo miedo, el mismo abandono, cualquiera que sea la situación que tenemos por dentro. Es como cuando uno en el espejo, o sea, es el mismo espejo, pero si yo me miro de ladito, me miro de otro, ¿sí o no? O sea, llega un momento que me miro y me doy cuenta que yo también tengo una parte. O sea, todos tenemos partes a las que todavía sí, no ha entrado nuestra luz, porque es que si ya le hubiera entrado la luz a todos lados, pues no estamos aquí. Entonces, ahí es donde te digo que tal vez lo más complejo, con lo que, mejor dicho, lo más jodido son las personas que desarrollan el ego espiritual. Este episodio no termina aquí. Conversamos tan rico que se nos pasó el tiempo volando. Así que no te preocupes. La parte 2 estará disponible próximamente.